Colosenses capítulo 1, verso 20. Semana pasada vimos del verso 15 al verso 19. Verso 20 dice así: y por medio de él, viene hablando de Cristo, reconciliar todas las cosas consigo, habiendo hecho la paz por medio de la sangre de su cruz, por medio de él, repito, ya sean las que están en la tierra o las que están en los cielos. Y aunque vosotros antes estabais alejados y erais de ánimo hostil, ocupados en malas obras, sin embargo ahora él os ha reconciliado en su cuerpo de carne mediante su muerte, a fin de presentaros santos, sin mancha, irreprensibles delante de él. Si en verdad permanecéis en la fe bien cimentados y constantes, sin moveros de la esperanza del Evangelio que habéis oído, que fue proclamado a toda la creación debajo del cielo, y de la cual yo Pablo, fui hecho ministro. Es un pasaje que, si prestaran atención, se dan cuenta, habla de la reconciliación. Habla de la reconciliación que fue efectuada por Cristo, mediante Cristo, la reconciliación que Dios provee a través de la persona de Cristo. Y si hablamos de reconciliación, eso implica que hay enemistad, ¿sí? Hay enemistad, algo no está bien. Si ustedes recuerdan, la semana pasada vimos del verso 15 al verso 19, y ahí habíamos hablado de que Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, y bueno, habíamos explicado que Él es Dios. Y Él creó todas las cosas, eso vimos, verso 16, todas las cosas fueron creadas por medio de Él, y todas las cosas en Él, Él las sustenta todas las cosas. Si Él es Dios, todo lo que fue creado fue perfecto, fue bueno, y de hecho la Biblia nos dice en Génesis capítulo 1, verso 31, que toda la creación fue buena y fue buena en gran manera, allá en Génesis. Pero ahora nos habla de reconciliación, entonces fue buena en gran manera, pero hay algo que pasó en el medio que ahora nos está hablando de que hay necesidad de reconciliación. Bueno, nosotros sabemos que la respuesta está en Génesis 3. Todo lo que Dios creó fue bueno en gran manera, pero en Génesis 3 se introdujo el pecado en el mundo, el pecado entró al mundo y el pecado afectó no solo a las criaturas, sino a la creación que Dios había llevado a cabo. Cuando nosotros hablamos de reconciliación, enseguida pensamos en la reconciliación del hombre con Dios, la necesidad que el hombre tiene de ser reconciliado con Dios, y está bien, y es el énfasis de este pasaje, pero vamos a ver que hay más que eso también. Nosotros podemos resumir la historia de la Biblia en 4 partes. Podemos pensar en la creación, capítulo 1 y 2 de Génesis, en la caída, capítulo 3. Por causa de la caída tenemos que pensar en la cruz y en base a la cruz en la consumación. Dios, todo va a ser consumado, va a ser restaurado. Todo lo que se perdió por la caída y que deterioró la creación de Dios, por eso fue necesaria la cruz y todo será consumado. Y cada pasaje que nosotros leemos encaja de alguna manera en alguna de estas partes que se interrelacionan. Y si pensamos en este pasaje que tenemos junto con el que vimos la semana pasada, vemos que están estas 4 partes. Porque se habla de la creación de nuestro Señor Jesús como agente de la creación. Se nos habla de la cruz, que llegó a ser cabeza de la iglesia, y eso fue porque Él fue a la cruz del Calvario, y eso implica que hubo caída, que hubo pecado. Y en el pasaje que vamos a estar mirando también incluye lo que es la consumación. Nos va a hablar de reconciliación, pero no solo la reconciliación del hombre, sino más allá, y tiene que ver con la consumación también. Así que por causa de la caída, podemos decir, fue necesario que Cristo venga, y Cristo vino para llevar a cabo la reconciliación. Para eso vino Cristo. Hace un tiempo celebramos la Navidad. ¿Para qué nació Jesús? Él vino para llevar a cabo la reconciliación. De manera que Cristo, podemos decir, es suficiente para reconciliar todas las cosas con base en la cruz. En una oración, en una frase, podemos decir que vamos a estar hablando de lo siguiente: Cristo es suficiente.
para proveer una completa reconciliación mediante su obra en la cruz. Cristo es suficiente para proveer una completa reconciliación mediante su obra en la cruz. Y cuando vamos viendo esto y avanzando y entendiendo que Cristo es suficiente para proveer una completa reconciliación mediante su obra en la cruz, eso debe llevarnos a nosotros, debe movernos a nosotros a adorar a Dios. No solo a adorar a Dios, sino también a ser agradecidos, porque fuimos reconciliados con Dios por medio de Cristo. Pero no solo a ser agradecidos, sino también a anunciar a otros que en Cristo hay reconciliación. Para fundamentar esto que dije, que Cristo es suficiente para proveer una completa reconciliación mediante su obra en la cruz, vamos a mirar en primer lugar la reconciliación en Cristo y su alcance en el universo. Verso 20. Y luego del verso 21 al 23 vamos a ver la reconciliación en Cristo y su aplicación al creyente. Así que comencemos por verso 20, la reconciliación en Cristo y su alcance en el universo. Leemos otra vez el verso 20, por medio de él reconciliar todas las cosas consigo, habiendo hecho la paz por medio de la sangre de su cruz, por medio de él, repito, ya sea las que están en la tierra y las que están en los cielos. Comienza ahí el versículo diciendo, y añadiendo a lo que dijo. Y lo que dijo, si ustedes recuerdan, el verso 19, aunque toda la porción del verso 15 en adelante viene hablando de Cristo, terminó diciendo en el verso 19 que en él, en Cristo, habita la plenitud de la deidad. O sea, lo que está diciendo es Cristo es Dios, habita la plenitud, no parte, ¿se acuerdan? Había un grupo de herejes que decía que había emanaciones y que el poder divino era repartido en estas emanaciones, y Pablo ya explicó, Cristo no es una emanación, Cristo es Dios mismo, y no hay una parte del poder porque en él habita la plenitud, él es la segunda persona de la Trinidad, y porque él es Dios, entonces él es capaz y califica para proveer reconciliación. Por eso dice, y por medio de él, está hablando de Cristo, y luego dice reconciliar. Esa palabra reconciliar significa básicamente cambiar, se usaba para hablar de cambiar dinero, porque habla de cambiar y de ahí se usa para hablar de cambiar en relación a personas, cambiar de un estado de enemistad a un estado de amistad. Allá en Romanos capítulo 5, verso 10, se habla de que fuimos reconciliados con Dios. Éramos enemigos y fuimos reconciliados con Dios. Y ahí se usa esta palabra, que yo estoy dando el significado. Pero Pablo, ¿qué hace? Pablo usa esa palabra que yo le estoy dando, yo le di el significado y le agrega una preposición para intensificar la forma de esa palabra. Y entonces la palabra que Pablo usa ahora significa reconciliar completamente, reconciliar totalmente. Y Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, lo hace a propósito, obviamente, porque Pablo tiene en mente cuando escribe a los herejes, que los herejes decían que Cristo no es suficiente, que la persona de Cristo no es suficiente, que puede ayudar a Cristo, porque obviamente para ellos Cristo no era Dios, puede ayudar como una emanación más, pero no es el camino, no es suficiente Cristo. Y Pablo ya explicó que Cristo, la preeminencia de Cristo, y exaltó a Cristo y sigue hablando de la suficiencia de Cristo y dice Cristo es suficiente para reconciliar totalmente, completamente. Por eso decimos o dijimos que Cristo es suficiente para proveer una completa reconciliación mediante la cruz. Y por medio de él reconciliar todas las cosas consigo. Es interesante que Pablo acá no dice para reconciliar al hombre consigo, sino dice todas las cosas consigo. Y si ustedes recuerdan, la semana pasada, si no, mírenlo ahí arriba, Pablo dice en el verso 16 que en él, en Cristo, fueron creadas todas las cosas. Las que están en el cielo y debajo del cielo, visibles e invisibles, y bueno, y para abarcarlo todo, dice, todo fue creado por medio de él, todas las cosas. Y ahora está usando la misma frase, todas las cosas, para decir que por medio de él se van a reconciliar todas las cosas. ¿Y por qué todas las cosas? Y no solo el hombre. Bueno, la Biblia nos enseña que la creación, esa creación que en el verso 15, el verso 16 nos explicó que Jesús fue el agente para llevar a cabo la creación, esa creación que Génesis 1:31 nos dice
que fue buena en gran manera, también la Biblia nos enseña que esa creación fue maldecida. Por eso se necesita reconciliación. Obviamente la creación no está maldita por su pecado, sino que por sufrir las consecuencias del pecado del hombre. El hombre pecó. Y cuando el hombre pecó, la tierra fue sujeta a vanidad. Dice allí en Génesis 3:17, ya el hombre había pecado, Adán y Eva pecaron. El Señor los sale a buscar y está en una conversación con ellos y les dice lo siguiente. Entonces dijo a Adán, Dios, por cuanto has escuchado la voz de tu mujer y has comido del árbol del cual te ordené diciendo, no comerás de él, porque hiciste eso, maldita será la tierra por tu causa. Y luego viene, con trabajo comerás de ello todos los días de tu vida, después habla de que va a haber espino, etcétera, etcétera, etcétera. En Romanos capítulo 8, verso 20, el mismo autor de Colosenses, Pablo, dice lo siguiente, la creación fue sometida a vanidad, no de su propia voluntad, sino por causa de aquel que la sometió en esperanza, y de que la creación misma será también liberada de la esclavitud de la corrupción a la libertad de la gloria de los hijos de Dios. Pablo está diciendo acá en Romanos capítulo 8 que la creación fue sujeta a vanidad y que va a ser liberada, como que está esclavizada. La creación no es el plan original de Dios, no está cumpliendo el propósito para el cual fue diseñada por Dios, porque ha sido afectada, maldita por causa del pecado. Y acá Pablo lo relaciona en Romanos que cuando el hombre o el creyente sea glorificado, también la creación de alguna manera será liberada para llegar a ser lo que era antes de Génesis 3. La Biblia nos dice también en Romanos que la creación gime, sufre las consecuencias del pecado. Esa creación que fue buena en gran manera, que fue afectada por el pecado, aún así afectada por el pecado, la Biblia nos dice que los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Uno sale y mira la creación y dice, wow, ¿no? Lo que Dios ha hecho, y mira los paisajes y mira los animales y queda asombrado de la creación de Dios. Pero no es la creación original, aún así, afectada por el pecado, nosotros quedamos y le damos toda la gloria a Dios. Pero imagínense lo que habrá sido y lo que va a ser cuando sea liberado. Cuando el hombre decidió pecar contra Dios, el mal se introdujo. El hombre fue corrompido desde la punta de la cabeza hasta la punta de los pies. No hay quien busque a Dios. En su lengua hay veneno de víboras, dice en Romanos. No hay temor de Dios. La creación fue maldita. Nosotros miramos que, bueno, hay espinos, no era así. Vemos que los animales se matan, comen, nos atacan al ser humano. Bueno, no era así. No era así. Algunos ejemplos, ¿no?, de que el pecado afectó toda la creación. El pecado destruyó de manera automática la relación que había entre la creación, las criaturas y el Creador. Dios sigue al control, no perdió el control, y aun cuando entró el pecado, todo está bajo control. Pero el pecado, ¿no?, que el hombre decidió desobedecer, no obedecer a Dios, y se introdujo el pecado, las consecuencias se pueden ver no solo en nosotros, sino en la creación. Luego de la caída, luego que el hombre cae allá en Génesis 3, nosotros podemos seguir leyendo y ver que Dios habla, comunica que hay esperanza aún después de la caída. Nos habla de que de la mujer va a venir un descendiente y que ese descendiente será herido en el talón. Pero ese descendiente de la mujer que tenemos que seguir leyendo para ver quién es, y cuando llegamos al Nuevo Testamento sabemos que Jesús, Dios hecho hombre, va a aplastar la cabeza de Satanás y va a erradicar la maldad. Entonces en Génesis 3:15 hay una promesa de que va a venir un segundo Adán que va a ser obediente y va a recuperar lo que el primer Adán perdió. Si seguimos leyendo ahí en el capítulo 1, en el verso 20, por medio de él reconciliar todas las cosas, habiendo hecho la paz por medio de la sangre de su cruz. Por medio de él, repito, ya sean, y otra vez, las que están en la tierra o las que están en los cielos. La reconciliación
que Cristo consigue trae paz, pero esa paz tiene un precio muy elevado. No es que Él viene y pone paz, esa paz que Él consigue, que ya la trajo y que la vamos a ir viendo de manera progresiva también, ahora vamos a explicar un poco más, tuvo un precio muy elevado. Ahí dice que fue por medio de la sangre de su cruz. El pecado, claro, entró allá en Génesis 3 y el pecado encendió la ira de Dios, porque Dios es santo, Dios es sin pecado y el pecado es todo lo opuesto, lo contrario a Dios. Se encendió la ira de Dios. La reconciliación tiene como base la cruz de Cristo, es lo que vemos ahí, por medio de la sangre de su cruz. Y la reconciliación, que dice acá, de todas las cosas, nosotros tenemos que pensar que aplica a lo que realmente puede ser reconciliado. Hay cosas que no van a ser reconciliadas, como por ejemplo, los demonios. Ya la Biblia nos dice que los demonios, algunos demonios están en prisiones para aguardar el juicio final y luego ser lanzados al infierno. Y tampoco la reconciliación aplica a personas que no la quieren recibir, que la rechazan. Pero Pablo habla de las reconciliaciones por medio de la sangre de su cruz. Y Pablo lo que está diciendo es llevar a los colosenses y también teniendo en cuenta que están los herejes, a pensar en que Dios, ese Dios que ya explicó Jesús, la imagen del Dios invisible, tomó forma de hombre, se hizo semejante a los hombres, ¿sí? En un cuerpo, materia, porque ellos decían que la materia era mala. Dios, Espíritu, se humanó sin dejar de ser Dios, derramó sangre. Está diciendo, tuvo un cuerpo, derramó sangre. Y enfatiza que Jesús se hizo Dios con esa palabra, que Jesús se hizo hombre con esas palabras. Y obviamente la sangre, cuando uno lee, apunta, o mirando para atrás, nos lleva al Antiguo Testamento, y todo el Antiguo Testamento comienza a hablar progresivamente hasta llegar a Jesús, que tenía que morir siempre un sustituto y que tenía que haber derramamiento de sangre. Ya en Génesis 3, cuando Adán y Eva pecaron, no nos dice que se mató un animal, pero está implicado ahí que Adán y Eva fueron cubiertos con piel de animal. Murió un animal inocente, hubo derramamiento de sangre para cubrir la desnudez de Adán y Eva. Ya comenzó Dios de manera implícita y después de manera explícita a explicar que tenía que morir un sustituto para expiar los pecados que cubrían hasta que llegó, como dijo Juan el Bautista, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ahora, ¿por qué Pablo habla de la reconciliación de todas las cosas y no de los hombres? Aunque lo incluye, obviamente. Bueno, justamente porque allí estaban los herejes que decían que Dios es espíritu y la materia es mala. Por lo tanto, el mundo, el universo, la materia es mala. Dios no lo creó y Dios no está interesado en la materia. Pero Pablo ya explicó, y vimos la semana pasada, que Jesús es Dios, el agente de la creación, y que sí está interesado en su creación. Ya en el Antiguo Testamento encontramos pasajes que nos hablan de la reconciliación, podemos decir, o de la restauración de la creación que fue afectada por el pecado. Por ejemplo, en Isaías 11:6 dice así: el lobo morará con el cordero, el leopardo se echará con el cabrito, el becerro, el leoncillo y el animal doméstico andarán juntos y un niño los conducirá. La vaca y la osa pasarán, sus crías se echarán juntas, y el león como el buey comerán paja. El niño de pecho jugará junto a la cueva de la cobra, y el niño destetado extenderá su mano sobre la guarida de la víbora. No dañarán ni destruirán en todo mi santo monte, porque la tierra estará llena del conocimiento del Señor, como las aguas cubren el mar. Eso va a pasar, eso es futuro, y tiene como base lo que pasó en la cruz. En Isaías 30, verso 26 dice: será la luz de la luna como la luz del sol, y la luz del sol será 7 veces mayor como la luz de 7 días. El día que el Señor vende la fractura de su pueblo y cure la llaga que Él ha causado. En 2 de Pedro 3:13 dice: nosotros, los creyentes, esperamos nuevos cielos y nueva tierra en las cuales mora la justicia.
Apocalipsis 21:1, futuro, escatología, dice, vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron. Todo eso es futuro, todo eso va a pasar. Cantábamos, creemos en la verdad. Ayúdanos a creer la verdad, eso va a pasar. Pero la base para que eso pase, para que se recupere, se restaure lo que se perdió en Génesis 3, es la cruz de Cristo. Por eso estamos viendo la cruz de Cristo y su alcance en el universo. Llegará el día que la maldición que ha estado sobre este mundo va a ser quitada. Va a ser quitada y el universo entero va a sentir y va a experimentar los efectos de la reconciliación. La muerte de Cristo expió los pecados y estableció la base para una paz permanente. Ahora, versículo 20 que estamos explicando, no significa que todas las personas van a ser salvas, porque ahí dice que reconciliar todas las cosas consigo mismo. Y yo sé que nosotros entendemos que no va a ser así, que no todas las personas van a ser salvas. Pero hay quienes miran este versículo, se olvidan de todo lo que la Biblia dice y entonces al interpretar este versículo sin el contexto de la Biblia, llegan a la conclusión de que el diablo será reconciliado, los demonios serán reconciliados y todas las personas serán reconciliadas. Pero nosotros sabemos que no es así, que el diablo y sus demonios serán lanzados al infierno. Nosotros sabemos que lamentablemente no todas las personas, aunque tienen posibilidad de ser reconciliadas, no como los demonios, tienen la posibilidad, por ello rechazar la reconciliación que es posible en Cristo hoy, serán lanzados al lago de fuego. Millones de personas, podemos decir, por lo que ya pasó en la cruz, fueron, están siendo y serán reconciliadas con Dios. Serán llamados al arrepentimiento y fe por la gracia del Señor. Dejarán de ser rebeldes para someterse al señorío de Cristo. Eso es lo que Pablo está diciendo. Y aunque personas, los demonios ya de por sí no, y personas van a rechazar el señorío de Cristo, no van a querer la reconciliación, llegará un día en que todas las fuerzas hostiles, los demonios, los pecadores rebeldes, serán erradicados. Llegará un día en que todas las criaturas se arrodillarán y confesarán con su lengua que Cristo es el Señor, para después ser lanzados al infierno y que esa paz completa que fue conseguida en la cruz, que ya es una realidad en nuestros corazones en un sentido, será completa en el futuro. Cristo es suficiente para proveer una completa reconciliación mediante su obra en la cruz. Y dijimos, esto debe llevarnos, debe movernos a adorarlo por el alcance de su cruz, por lo que abarca la cruz. Pero no solo adorarlo, sino agradecer, que es parte de adoración también. Gracias Dios por la reconciliación. Pero no solo agradecer, sino también anunciar que en Cristo hay reconciliación. Cristo es suficiente para proveer una completa reconciliación mediante su obra en la cruz. Vimos en el verso 20 la reconciliación en Cristo y su alcance en el universo. Ahora veamos, verso 21 al 23, la reconciliación de Cristo y su aplicación en el creyente. Pablo ya dijo entonces, verso 20, que la obra de Cristo es suficiente, que la obra de Cristo asentó las bases para una paz duradera. Eso es lo que dice ahí en el verso 20. Por medio de él reconciliar todas las cosas consigo, habiendo hecho la paz por medio de la cruz. Ya su cruz asentó la base para una paz duradera, ya explicamos. Aunque no vemos paz en todos lados, llegará el día con base en la cruz en que eso va a ocurrir. Pablo ya lo explicó. Ahora Pablo lo que va a hacer es explicar el impacto de la cruz, de esa misma cruz, en la vida de los creyentes. Y para hacer eso, Pablo va a hablar de los creyentes, de los colosenses, y como que lo va a dividir en tres, pasado, presente y futuro. Y los colosenses son creyentes, y nosotros somos creyentes. La palabra de Dios es viva y eficaz, y nos habla a cada uno de nosotros. Los colosenses hoy no están,
exactamente lo que Pablo le dijo a los colosenses: si sos un creyente, aplica a nosotros. Aunque vosotros antes estabais alejados y erais de ánimo hostil, ocupados en malas obras. Y entonces Pablo, ahí en el verso 21, le habla del pasado a ellos. Recuerdo que no hace mucho tiempo me encontré con un chico que venía de pequeño a la iglesia, al club bíblico. No fue creyente nunca, lamentablemente. Y lo encontré y él, sabiendo que yo sigo en el camino del Señor, que soy pastor, etc., me habló y era el mismo de antes, nada más que años más tarde. Y me dijo que él iba a la iglesia. Y en esa charla, porque habla tanto, su manera de hablar me hacía ver que no era un creyente. Pero bueno, después, investigando un poquito, entiendo que no es un creyente. Pero él sí cree que es un creyente. Y me mandó al día siguiente que yo lo vi por celular una foto de él sacada así de arriba, no sé quién se la sacó, y él entre cajas, como que estaba amanecido y por causa del pecado, estaban las consecuencias del pecado, y después una foto con traje para ir a una iglesia. Como que hubo un antes y un después. Bueno, Pablo acá nos va a hablar del antes y después del creyente, y lo que quiero decir es que es más que un cambio externo, de estar, porque eso puede serlo también un centro de rehabilitación, sin que esté Cristo. Cambios externos. Lo que pasa cuando el Señor salva a alguien es mucho más profundo. Claro que se ve después en cambios externos, pero primero comienza en lo profundo de nuestro ser. Y Pablo va a recordarles a ellos la reconciliación que consiguió Cristo en la vida de estos hermanos y en la vida de nosotros. Aunque vosotros, colosenses, creyentes, antes de que de la reconciliación, estabais, patrón de vida, alejados. Reina Valera creo que dice extraños, y está bien también la traducción. Pero la palabra que se usa ahí no es extraño como lo usamos nosotros. Nosotros podemos mirar a alguien que está ahí, no lo conocemos, decimos, hay un extraño ahí afuera. No sabemos si nada de la persona es un extraño porque no lo conocemos, nada más. Pero la palabra que se usa en Reina Valera para extraño o alejados es mucho más que eso, es más profundo. Significa alejados, completamente separados de Dios, en continua hostilidad mental y práctica, siendo totalmente opuesto a Dios. Tal vez un pasaje que nos ayuda a entender a qué se refiere con alejados es Efesios 2:12 y 4:17, donde Pablo dice, en Efesios 2:12, recordad que en ese tiempo, antes de ser creyente, estabais separados de Cristo, excluidos de la ciudadanía de Israel, extraños a los pactos de la promesa, sin tener esperanza y sin Dios en el mundo. En Efesios 4:17 Pablo dice lo siguiente: esto digo pues y afirmo juntamente con el Señor que ya no andéis, así como andan también los gentiles, en la vanidad de su mente, entenebrecidos en su entendimiento, excluidos de la vida de Dios por causa de la ignorancia que hay en ellos, por la dureza de su corazón. O sea, no éramos inocentes, éramos culpables por la dureza de nuestro corazón que no quiere a Dios, con la mente entenebrecida, ajena a Dios, bien lejos de Dios, años luz de Dios. Piensen en Génesis, antes de Génesis 3, Adán y Eva caminando con Dios, teniendo comunión con Dios, y de repente el pecado trajo separación y no hay quien busque a Dios, nadie tiene comunión con Dios, nadie quiere a Dios. Por lo tanto, no importa qué tan cerca de Dios una persona se sienta. Si yo antes de ser cristiano me sentía cerca de Dios, eso no importa cómo yo me sienta, importa lo que Dios dice. Yo de grande, porque creo que hay una edad para tomar la comunión más de grande, más 16, 17 por ahí, o 18 años, hice un curso de comunión y tomé la comunión. Y tomé la hostia y iba a la iglesia, y en ese contexto me sentía cerca de Dios. Pero estaba tan lejos, pero yo me sentía cerca. Es más, si yo veo lo que la Biblia dice que detrás de los santos están los demonios. Por lo tanto, yo estaba adorando demonios.
pero yo me sentía cerca de Dios. Y eso es lo que la Biblia dice. Y Pablo está tratando de que los colosenses, que ahora están cerca de Dios por Cristo, recuerden de qué los reconcilió Cristo. Que Cristo es suficiente para reconciliar al que está bien lejos, todas personas, bien lejos de Dios. De hecho, estábamos muertos en delitos y pecados, siguiendo la corriente de este mundo, al espíritu Satanás que opera en los hijos de desobediencia. Él era nuestro líder, a él seguíamos, aunque no lo sabía. Él era mi padre. Yo pertenecía a la familia de Satanás. Es más, piensen en Pablo, el autor de esta carta. Pablo se sentía cerca de Dios antes de ser creyente. Hebreos de hebreo en cuanto a la ley, fariseo, etcétera, etcétera. Todo el currículo que él desplegaba. Él se sentía cerca de Dios, bien cerca de Dios. Sin embargo, estaba bien lejos. Porque él decía amar a Dios, pero a Dios, a la segunda persona de la Trinidad, la odiaba. Y nadie puede llegar a Dios el Padre si no es por medio de Jesús. Por lo tanto, estaba bien lejos, aunque él pensaba y sentía que estaba cerca. Él odiaba el mensaje, él odiaba a los hijos de Dios, él odiaba al Hijo de Dios. Por eso Jesús dice ahí en Mateo 12:30, el que no está conmigo está contra mí. El que no está en Cristo está contra Cristo. Hay dos opciones, en Cristo o contra Cristo. Y erais de ánimo hostil, dice Pablo. No solo alejado, no solo extraño, de ánimo hostil, y apunta a la manera de pensar. Reina Valera dice enemigos, enemigos en la mente, enemigos en la manera de pensar. Ahí en Romanos capítulo 8, Pablo dice que el que está en la carne, y así está todo aquel que no es creyente, nosotros somos trasladados de la esfera de la carne a la esfera del espíritu. Pero antes de tener el espíritu y de llegar a ser salvo, estamos en la esfera de la carne, continuamente en la carne. Los que están, y así estaban los colosenses, en la carne son enemigos de Dios. No se sujetan a la ley de Dios. Ni siquiera pueden hacerlo. Por lo tanto, no pueden agradar a Dios. Y debido a que en su mente o en nuestra mente éramos enemigos de Dios, lo que somos en la mente, eso hacemos. Por eso dice ocupados en malas obras. Así éramos. Probablemente nadie va a decir que es enemigo de Dios o que odia a Dios. Nadie va a decir eso. Por ahí hay alguien que puede llegar a decir que odia a Dios. Alguien le puede decir, odio a Dios, pero generalmente las personas no dicen yo odio a Dios. Y no odian a Dios porque se crearon un Dios en su mente que es enemiga de Dios, se hicieron un Dios con minúscula, como el que me hice yo, como el que se hacen las personas. Y yo no odio a Dios, pero a ese Dios con minúscula no odio. A ese Dios que creó mi mente no odio. Pero cuando me presentan el Dios de la Biblia ya no me gusta, porque su patrón, su estándar es bien alto, su santidad, su carácter, me ilumina, muestra mi pecaminosidad, no me gusta ese Dios. Bueno, Jesús, Dios encarnado, estuvo con las personas, y esto es lo que dice la palabra de Dios en Juan 3:19. Este es el juicio. La luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz. La luz vino al mundo. ¿Quién es la luz? Jesús. Y los hombres amaron más las tinieblas que la luz. Dice ahí, pues sus acciones eran malas, porque todo el que hace lo malo, así éramos nosotros, odia la luz. ¿Quién es la luz? Jesús. ¿Qué era yo antes de ser creyente? Un odiador de Dios y de Jesús. Así de lejos estábamos. Y no viene a la luz, no quiero saber nada con la luz, para que sus acciones no sean expuestas. ¿Se dan cuenta? La enemistad de la mente se manifiesta en obras, que acá dice obras malas. Y no necesariamente obras malas tenemos que pensar en matar, en robar, que sí son obras malas. Podemos decir que obras malas son todas aquellas que no sean hechas para la gloria de Dios. Y cuando no conocíamos al Señor, no vivíamos para la gloria de Dios. Y todas las obras que hacíamos, por más que sean obras buenas, entre comillas, las hacíamos con una motivación incorrecta, por lo tanto, dejaba de ser una obra buena, es una obra mala. Entonces Pablo les explica el impacto de la cruz a estos hermanos, a nosotros,
Les habla de lo que eran para entonces hablarles del presente. Verso 22. Sin embargo, dice Pablo, ahora Él los ha reconciliado en su cuerpo de carne mediante su muerte. Sin embargo, ahora un cambio tremendo, producto de la reconciliación. Él, con mayúscula, Él os ha reconciliado. No es algo que nosotros conseguimos. La reconciliación no es algo que yo conseguí. Estaba bien lejos del Señor y yo la conseguí. No, no. Él os ha reconciliado. La salvación completa, incluyendo la reconciliación, que es parte de la salvación, es por gracia. La gracia se recibe. No hice nada para obtenerla. La gracia se recibe. Yo estaba corrompido desde la punta de mi cabeza hasta la punta de los pies, así dice la Biblia. Y por la gracia de Dios fui atraído a Jesucristo para llegar a ser reconciliado con Dios. Eso es gracia. La reconciliación que el creyente experimenta, que nosotros experimentamos, es un tremendo privilegio. Es un tremendo privilegio, es por gracia. Pero esa gracia que nosotros recibimos y que disfrutamos y que es un privilegio, tuvo un precio muy alto para ser posible. Dice ahí Pablo que fuimos reconciliados por Él, pero tuvo que su Hijo morir en la cruz. Porque para hacer posible la reconciliación, ¿recuerdan? Necesitamos reconciliación porque el pecado se introdujo, porque somos pecadores. El pecado es contrario a Dios, la ira de Dios está contra nosotros. De hecho, dice el Salmo 7:11, Dios está irado todos los días con el pecador. Dios no puede reconciliarme con Él, Dios no puede justificarme con Él, Dios no puede salvarme sin antes satisfacer su justa ira, su justa justicia. O sea, la ira de Dios por el pecado tiene que ser satisfecha, tiene que ser aplacada. Si Dios me justifica sin satisfacer su ira, Dios ya no es Dios. Es un corrupto, porque hay algo que tiene que ser pagado y Él lo pasa por alto y me da algo sin que yo lo haya, sin que haya sido pagado. Entonces, su Hijo tuvo que recibir toda esa ira en la cruz del Calvario para que yo pueda, por los méritos de Cristo, ser reconciliado con Él. Teníamos una gran deuda, lejos de Dios, extraños en nuestra mente, ocupados en malas obras. Tremendo. A veces explicamos cuando predicamos el Evangelio, yo por lo menos le digo a las personas cuando hablamos de pecado para que entienda la gravedad y la cantidad y bueno, la manera que Dios puede usar para hacer entender a la persona. Porque la persona que va al médico hablando de medicina y de manera física, alguien que va y tiene cáncer, ni se preocupa hasta que le dicen tenés cáncer, entonces se preocupa, es grave lo que tengo, ¿qué hay que hacer? Entonces tratamos de mostrar la gravedad del pecado para que entienda y diga, wow, ¿qué hay que hacer? Y quiero el remedio. Entonces le digo a la persona, vamos a suponer que un pecado por día cometés. ¿Cuántos días tiene el año? 365. Entonces en un año 365 pecados. Y eso multiplicarlo por tu edad que tenés ahora. Y la persona dice, muchos. Es para ilustrar un poco, pero es mucho más que un pecado por día. Imagínense, todos sabemos de las fotomultas o de las multas de tránsito que se hacen. Cuando no te capta la cámara o cuando te encuentra el que dirige el tránsito, la persona que está mirando que todo esté bien, y hay una infracción, te hace una multa. Pero esa multa la traes, te la traen a vos por algo que hiciste mal, por una infracción. Pero si no estaba ahí la cámara o no estaba la persona para multarte, esa infracción pasaba de largo. Pero así no es con Dios. Dios ve todo, hasta lo más profundo de nuestro corazón. E imagínense si por cada mal pensamiento, por cada pecado de comisión, por cada pecado de omisión, vendría del cielo una multa.
tendrías que agrandar la casa. Y el mundo cabería, lo de una sola persona. Era muy grande la deuda, impagable para nosotros. Por eso dice, Él os reconcilió en su cuerpo de carne. El que es la imagen del Dios invisible, se tuvo que hacer uno de nosotros para pagar esa deuda impagable. Jamás podríamos pagar. Impagable. Por eso las personas que van al infierno están y van a sufrir en el infierno eternamente y nunca la van a terminar de pagar. Porque esa deuda eterna, impagable, solo un ser eterno, infinito, la puede pagar. Y ese es Dios. Y para hacerlo se tuvo que hacer hombre. Por eso Pablo otra vez, teniendo en mente a los herejes, dice, en su cuerpo de carne se hizo hombre. Mediante su muerte se hizo hombre y murió. Pablo está enfatizando eso. Y otra vez Pablo lleva a los lectores al Antiguo Testamento, que ya el Antiguo Testamento nos hablaba del derramamiento de sangre, como en el verso 20, y de la sustitución y de la expiación. Ahora, todo lo que era ilustrado por animales queda hecho en la persona de Jesucristo. Allá en Hebreos 9:22 nos dice, sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. Pero también nos dice en Hebreos 10:4 que es imposible que la sangre de los toros y de los machos cabríos quitara el pecado. ¿Por qué? Porque nosotros necesitamos reconciliación y nosotros no somos animales. Somos personas, somos humanos. Un humano necesitamos como sustituto por nuestros pecados. Y ese humano tenía que ser perfecto. Y no existe humano perfecto, porque todos somos pecadores. ¿Quién es perfecto? Dios. Entonces Dios se hizo hombre. Y murió en la cruz del Calvario. Tuvo que ser semejante a sus hermanos, dice Hebreos 2:17. Y entonces cuando Jesús murió, dijo, consumado es. La cuenta fue totalmente pagada. La justicia impagable para nosotros fue pagable por medio de Cristo. Al que no conoció pecado, Cristo, por nosotros lo hizo pecado. El Padre lo puso en la cruz y cargó nuestros pecados, para que nosotros fuéramos hechos justicia de Dios en Él, reconciliados por medio de Él. Ese es el presente de los colosenses, ese es el presente del creyente. Justificados, reconciliados por los méritos de Cristo. Pero ahora Pablo pasa a hablar del futuro y dice, a fin de presentaros santos, sin manchas e irreprensibles delante de Él. Un día estaremos en la presencia de Dios con la misma santidad de Jesús. Él es santo, Él es sin mancha, Él es irreprensible, Él es sin pecado y nosotros estamos en Cristo. Por lo tanto, el Padre nos ve a nosotros estando en Cristo. Por eso dice, a fin, todo lo que hizo Dios en Jesús, lo hizo con un fin, presentarnos. Ese es el propósito final de Dios, es que estemos en su presencia. Él quiere que estemos en su presencia, por eso movió cielo y tierra, podemos decir, para que eso sea posible. Y mandó a su Hijo, y su Hijo vino, para que nosotros podamos ser santos, sin manchas, y ser aptos para estar en su presencia. Efesios 1:4 dice, nos escogió desde antes de la fundación del mundo, cuando Dios, antes de crear todo, ya sabía todo lo que iba a ocurrir. Y ya nos escogió desde antes de la fundación del mundo. Él ya nos vio y nos escogió para salvación. No porque vio que nosotros íbamos a responder. Él vio personas rebeldes con destino de infierno y Él quiso escoger a algunos de ellos para salvación. Pero no lo podías escoger sin también tener listo al Cordero de Dios, preparado de antes de la fundación del mundo, para que un día muera en la cruz del Calvario, como estamos viendo, hacer posible la reconciliación. Posicionalmente, entonces, somos santos, separados del pecado y apartados para Dios, sin manchas, dice acá, eso significa intachable. Esa palabra se usaba para hablar de los sacerdotes y de la ofrenda que debía presentarse. Tanto sacerdote como ofrenda apuntaba a Cristo. Cristo es, por excelencia, santo, sin mancha.
E irreprensible significa sin culpa. Podemos estar en la presencia del Señor sin culpa. A cuentas. Fue todo pagado. Consumado es. Por eso allá en Mateo 5:48, cuando leemos y Jesús le dice a los fariseos, sed perfectos, como vuestro Padre Celestial es perfecto. Y uno dice, ¿cómo voy a ser perfecto? Imposible. ¿Quién fue perfecto? ¿Quién es perfecto, mejor dicho? Jesús. Y lo que consiguió en la cruz es una salvación perfecta. Y yo al estar en Cristo, cuando Dios me ve a mí, me ve perfecto posicionalmente porque estoy en Cristo. Me ve santo posicionalmente porque estoy en Cristo. Me ve sin mancha, sin culpa, por los méritos de Cristo. Entonces, en un sentido podemos decir que estamos listos ya, tan listos como el ladrón en la cruz para presentarnos en la presencia de Dios. ¿Por qué estuvo listo el ladrón en la cruz? Porque en la cruz él se arrepintió y creyó que el que estaba muriendo era el Salvador de él, que estaba pagando por él. Y la justicia que Cristo que consiguió en la cruz se le aplicó a él. Y él murió y despertó en el cielo, como dice acá, en la presencia de Dios, santo, sin mancha e irreprensible. De la misma manera nosotros estamos listos ya para encontrarnos con el Señor, si somos creyentes. Pero en el momento que recibimos la reconciliación, en ese mismo instante que estamos listos para estar con el Señor, comienza un proceso de santificación progresiva. Un proceso en el que Dios manda al Espíritu Santo, ya somos reconciliados por los méritos de Cristo, posicionalmente santos, sin mancha e irreprensibles. Pero mientras esperamos el momento de encontrarnos con el Señor, de estar en su presencia, comienza automáticamente, progresivamente, un proceso de santificación, de ser hechos cada vez más parecidos a Cristo. Esa reconciliación no se puede perder, porque sería perder la salvación. Entonces uno puede decir, bueno, entonces si yo ya fui reconciliado con Cristo, listo, ya está. Ya estoy listo para ir al cielo. Me olvido. Bueno, ¿cómo puedo saber? ¿Cómo puedo saber que realmente yo he sido reconciliado con Cristo? ¿Cómo puedo saber eso? O que fui reconciliado con Dios por medio de Cristo. ¿Cómo lo puedo saber? ¿Porque hice una oración alguna vez? ¿Eso me da la certeza? Pablo en el verso 23 nos va a decir que la evidencia de mi reconciliación, la evidencia, la certeza de que yo fui reconciliado con Dios por medio de Cristo es mi perseverancia en la fe. La única manera de saber si yo he sido reconciliado con Dios es si yo hoy estoy perseverando y si persevero hasta el fin. Pablo sabía que, como en toda iglesia, puede haber personas, siempre hay personas que creen que son y no son. Y también tal vez podrían estar los herejes en aquel lugar. O tal vez podría haber alguien que dice, yo ya hice una oración, listo, ya fui reconciliado, sí, creo en Cristo, intelectualmente todo. Pablo dice, si en verdad permanecéis en la fe, o sea, fuiste reconciliado y estás listo para ser presentado sin mancha, santo, intachable, eso es una realidad por lo que consiguió Cristo. Pero esto es una realidad si tu vida ahora, si tu vida evidencia que permaneces en la fe, que estás bien cimentado, sin moverte de la esperanza del Evangelio. Ahora uno puede decir, entonces que la salvación es por obra, porque tengo que permanecer. No, la salvación es por gracia. Y esa gracia que te salva, está disponible para que permanezcas en la fe. Por eso encontramos ahí en 1 de Juan 2:19 que el apóstol Juan dice, salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. O sea, estaban entre nosotros, salieron de los creyentes, de la comunión de los creyentes, pero no eran de nosotros. ¿Por qué? Porque si hubiesen sido de nosotros, hubiesen permanecido con nosotros. No son creyentes. Jesús dijo en Juan 8:31, si permanecéis en mis palabras, seréis verdaderamente mis discípulos. Podemos traducirlo, si permanecéis en la fe, eso evidencia que sos mi discípulo. Y no necesariamente
alguien que sale de nosotros y ya no está más con nosotros, en el sentido de abandonar la fe, sino que aún puede estar entre nosotros y venir todos los domingos a la iglesia, hacer todas las cosas externas que se hacen en la iglesia y nunca haber sido reconciliado con Dios. Hay en Mateo 7:22 pasaje conocido, muy conocido, 22 y 23, a personas que parece que están en un contexto, aunque la iglesia no existía, podemos decirlo así para ilustrar, en un contexto de iglesia. Señor, Señor, no hicimos esta actividad y esta otra actividad. Apartados de mí, yo nunca los conocí. Apartados de mí, ustedes no fueron reconciliados, hacedores de maldad. Ustedes que tal vez estuvieron en una iglesia, sentados en una iglesia, ofrendando en una iglesia, escuchando el mensaje en una iglesia, pero ustedes estaban lejos, eran extraños, en sus mentes enemigos míos. Y ustedes sabían intelectualmente que en Jesús hay salvación, pero nunca se arrepintieron para salvación y creyeron en la obra de Cristo. Ustedes no fueron transformados. Estaban cerca de los hermanos, pero ustedes no eran hermanos. Por eso Pablo dice, bien cimentados, permanecer en la fe, bien cimentados y constantes. La palabra cimentado trae la idea de que fuimos cimentados. No que nos cimentamos nosotros, fuimos cimentados. Y los efectos de eso hace evidente la permanencia en la fe. Esa perseverancia en la fe evidencia el carácter de la fe genuina. O sea, alguien que no es genuinamente salvo no puede permanecer, no va a permanecer. Porque se necesita la fuerza, la potencia de Dios para permanecer. Por eso Jesús dijo, yo soy la vid, vosotros los pámpanos. Y el pámpano no lleva fruto, ¿por qué? Porque tiene la vida de la vid. Pero si cortamos el pámpano, no tiene la vida de la vid y no pueden hacer nada. También dice en Filipenses 2:12, ocupaos a los creyentes de vuestra salvación con temor y temblor. Ocúpense, hagan todo lo que tiene que ver con la salvación, pero háganlo, son responsables, pero háganlo sabiendo que Cristo, que Dios produce en ustedes, el querer y el hacer por su buena voluntad. Hagan todo lo que tienen que hacer, háganlo, que la gracia de Dios está disponible para que puedan, para que avancen, para que permanezcan en la fe. Por eso encontramos pasajes como Mateo 24:13, el que permanece hasta el fin, ese será salvo. ¿Qué significa? ¿Que hay que permanecer para ser salvo? No. Significa que la permanencia evidencia la salvación. Alguien permanece porque fue salvo, no permanece para ser salvo. Entonces no importa cuánto tiempo una persona esté en una iglesia, si se aparta, si abandona, si vive aparte de lo que decía creer, aunque lo recuerde, aunque no blasfeme abiertamente contra, pero se aparta, deja la Biblia, deja de vivir conforme, esa persona evidencia que nunca ha sido reconciliada con Dios. Ahora, eso no significa que los creyentes no tenemos recaídas. Claro que sí, que tenemos recaídas. Siempre es un peligro recaer. Pedro recayó. Pero cuando hay recaída, la recaída del creyente es para levantarse nuevamente por la gracia de Dios, nunca para abandonar la fe, nunca para apostatar de la fe. Porque cuando alguien apostata de la fe, evidencia que nunca fue reconciliado con Dios. Por eso Pablo avanza y dice, sin moveros de la esperanza del Evangelio, sin ir de acá para allá, en la esperanza del Evangelio. Ese Evangelio que ustedes escucharon, ese Evangelio que Epafras llevó a ustedes, ese Evangelio que llegó y que está dando frutos, como dice el capítulo 1, verso 6 en adelante. Ese Evangelio que ustedes oyeron y ese Evangelio que fue proclamado a toda la creación debajo del cielo. Pablo no está diciendo que toda la criatura de aquel tiempo escuchó el Evangelio. Pablo está diciendo que ese Evangelio que fue oído y que fue proclamado a toda la creación debajo del cielo es el Evangelio de Dios, el que por mandato de Dios debe ser predicado y ha llegado a ellos y tiene que seguir avanzando. Y es el Evangelio que toda criatura debe escuchar. ¿Por qué dice Pablo eso? Porque una de las cosas que también decían los herejes es que para llegar a Dios
ciertos iniciados podían llegar a Dios, que no era para todos. Y Pablo dice, el evangelio que yo les estoy explicando, el evangelio que ustedes escucharon, ese es el evangelio que tienen que escuchar todas las personas del mundo. Porque todas están alejados, porque todas son enemigos y porque todas pueden llegar a ser amigos de Dios en la persona de Jesucristo. Y Pablo dice, de ese evangelio yo fui hecho ministro. La palabra ministro ahí es diácono. De ese evangelio yo fui hecho ministro. No dice, de ese evangelio yo fui hecho apóstol, fui hecho ministro. Por eso lo predico, por eso lo anuncio. Nosotros también fuimos hechos ministros de ese mismo evangelio. Fuimos alcanzados por ese evangelio. Somos amigos de Dios por medio de ese evangelio, de la cruz de Cristo. Y también es ese evangelio el que nosotros tenemos que anunciar. Es ese evangelio el que nosotros vamos a recordar. Termino con algunas preguntas antes de participar de la cena del Señor, para que nos examinemos. La pregunta es la siguiente: ¿usted ha sido reconciliado con Dios? ¿Qué relación usted tiene con Cristo? ¿Usted ha entendido en algún momento que usted era un enemigo de Dios, que estaba lejos de Dios, que usted odiaba a Dios, que iba en caída libre, como en un lugar patinoso, caída libre, así era su vida, y que le esperaba el lago de fuego y que lo único que le quedaba es pedir ayuda porque no puede hacer nada y porque merecidamente se iba al infierno, y clamar a Dios entendiendo que solo puede ser reconciliado con Dios por la obra del Hijo de Dios? ¿Usted entendió eso y se arrepintió de sus pecados para creer solamente en la obra de Cristo? ¿Usted adora al Señor? ¿Agradece al Señor por la reconciliación que hay en Cristo? ¿Usted anuncia el Evangelio de la reconciliación? Su reconciliación debe movernos a ser agradecidos, a adorar y a anunciar el Evangelio de la reconciliación. Ese es nuestro ministerio también. Y con los símbolos vamos a recordar lo que el Señor hizo para hacer posible nuestra reconciliación. Pero antes vamos a orar. Padre, te damos gracias por tu palabra, Señor. Gracias por la reconciliación provista en Cristo. Gracias porque es suficiente, es completa, Dios. Gracias porque el reino que fue perdido de alguna manera ya en Génesis 3, por la desobediencia de Adán, Señor, será recuperado por el nuevo Adán, por Cristo. Que ya en base a lo que hizo en la cruz garantiza la recuperación, Dios, la reconciliación, la restauración, la consumación, la glorificación, la santificación también de cada uno de nosotros. Señor, ayúdanos a crecer en adoración, al pensar, al meditar, Dios, en todas estas verdades. Queremos ser agradecidos, tener una actitud de gratitud, Dios, por lo que has hecho por nosotros. Cuando no te buscábamos, cuando estábamos ocupados en malas obras, en nuestra mente te odiábamos, pero nos has reconciliado, Dios. Queremos ser agradecidos, pero también queremos anunciar que en Cristo hay reconciliación para todos los perdidos como un día estuvimos nosotros. Danos de nuevo, danos valor, ayúdanos a orar por salvación y a predicar el Evangelio de la salvación. Te lo rogamos, Dios, en el nombre de Jesús. Amén.